Ageo, capítulo 1, versículos del 7 al 8. Le he puesto a este sermón la bendición que enriquece. Ageo 1 de versículos del 7 al 8. Cuando lo tengan me lo hacen saber con un amén. Ok, dice así la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Padre, en esta hora nos acercamos delante de tu presencia. Gracias, Señor, por permitirnos estar en tu casa. Gracias por el privilegio que nos da, Señor, de adorar y exaltar tu nombre. Aquí estamos, Señor, con un corazón dispuesto. Háblanos, Espíritu Santo. Háblanos, Espíritu de Dios. Muévete en medio de nosotros. Que tu palabra sea como esa espada cortante de dos filos que penetra el alma, que penetra, Señor, los tendones de nuestro cuerpo, que habla a lo más profundo de nuestro ser, de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Háblanos, Espíritu Santo, en esta hora. Permítenos tener un corazón receptivo a tu palabra, un corazón humilde, Señor, para recibir lo que tienes para darnos en esta hora. Ministranos, Espíritu Santo, en lo más profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Hay lugares aquí adelante. Para que no se queden parados, hay lugares aquí adelante, hay lugares en medio, hermanos. Pueden pasar y ocupar esos asientos. El pasaje que acabamos de leer fue escrito por el profeta Ageo, y de hecho el libro lleva su nombre, ¿verdad? Ageo. Y este profeta es conocido como el profeta post-exilio. ¿A qué se refiere esto? Que fue un profeta que predicó, ¿verdad? O que habló de parte del Señor cuando el pueblo regresó de un exilio de 70 años. Recordando un poco la historia, hermanos. El pueblo de Israel, Dios lo formó, le dio mandamientos, le dio leyes para que ellos obedecieran, les dio promesas de bendición, pero también les dio advertencias. El Señor le dijo al pueblo de Israel que si ellos no obedecían sus palabras y sus mandamientos, iba a venir sobre ellos destrucción. Iba a poner pueblos sobre ellos para que los destruyeran y les quitaran la tierra que Dios les había dado. Eso se refiere que los iban a exiliar, ¿verdad? Iban a ser llevados cautivos por otros pueblos más poderosos que ellos. El pueblo de Israel entendió estas palabras, pero con el paso del tiempo, hermanos, las empezó a olvidar. Y empezaron a vivir de una manera totalmente desenfrenada, adorando a otros dioses, inclusive dando a sus hijos en sacrificios para otros dioses. La ira del Señor, la ira de Dios, no se hizo esperar. Bueno, se hizo esperar porque antes de destruirlos, Él envió profeta tras profeta tras profeta a decirles que recapacitaran de sus malos caminos, a decirles que reflexionaran y que se arrepintieran. Pero ¿qué creen que pasó? El pueblo no quiso. Malo. Y llegó un momento, hermanos, en que la destrucción los alcanzó. El pueblo de Babilonia, un pueblo muy poderoso, vino sobre ellos y los destruyó. Derribó sus murallas, quemó el templo y finalmente se llevó cautivo a mucho pueblo murió y muchos pueblos fue llevado cautivo a Babilonia. Entonces, se fueron al exilio, así se le llama, ¿verdad? Fueron exiliados de la tierra en donde estaban. Pero el Señor había dado una promesa, que Él los volvería a traer a la tierra de donde ellos habían salido. Él los volvería a traer a Jerusalén. Y esa promesa se cumplió.
el pueblo regresó después de 70 años, el pueblo de Israel regresa a la tierra, a Jerusalén, a Israel, con un propósito, hermanos. Ellos regresan con un propósito en mente. Déjenme decirle que en esos 70 años de exilio, pues ellos ya habían hecho vida. Allá en Babilonia ellos habían construido casas, habían hecho sinagogas. Allá en Babilonia ellos habían aprendido a vivir en una comunidad y regresar ahora a una tierra donde solo había escasez, una tierra destruida, porque así estaba, como había quedado en cenizas, en fuego, en muros destruidos, así seguía. Para llegar a reconstruir, ese era el propósito de regresar. Llegar a reconstruir el templo, llegar a reconstruir las murallas. No cualquiera se aventaba el reto, ¿verdad? Muchos ya estaban cómodos en sus casas, en sus trabajos, cada quien en lo que tenía que hacer en Babilonia. Pero era un reto regresar. Pero sí hubo valientes hermanos que tomaron la decisión de regresar y regresaron. Sin embargo, hermanos, el libro del profeta Ageo es un llamado que Dios les hace al pueblo de Israel, al pueblo que regresó, para que vuelvan a reordenar sus prioridades. Cuando ellos regresaron del cautiverio, que fue en el año 538 antes de Cristo, ellos venían con este propósito, el propósito de restaurar el altar y reedificar el templo. Ese era el propósito por el cual ellos habían regresado. Sin embargo, hermanos, cuando uno se dispone a hacer algo para la obra de Dios, cuando uno se dispone a buscar de Dios, yo creo no nada más le pasó al pueblo de Israel, nos pasa a nosotros. Cuando yo me comprometo y digo, voy a empezar a buscar de Dios, voy a empezar a orar, voy a empezar a ayunar, voy a empezar a asistir a la iglesia porque quiero buscar de Dios, quiero reedificar mi altar espiritual. ¿Qué pasa? Yo creo que ustedes lo saben. Empieza la oposición. Una oposición espiritual, muchas veces una oposición física a través de otras personas. No se hace esperar, hermanos, porque Satanás lo menos que quiere es que nos levantemos. ¿A poco cuando usted está bien cómodo espiritualmente, dormido en su camita, sin preocuparse en buscar de Dios, sin preocuparse en orar, sin preocuparse en leer la Biblia, ¿a poco le vienen aflicciones? No le viene la aflicción cuando está viendo la televisión. Pero nada más usted dice, me quiero parar a orar, y parece que algo pasa y se le viene el problema, se le viene la situación, se le viene la oposición, porque Satanás no quiere que usted se levante. Y así le pasó al pueblo que regresó del exilio. Ellos regresan con la disposición de edificar el altar y de levantar el templo, pero Satanás no quería que el templo se edificara. Satanás no quería que el pueblo se levantara y que volvieran a ofrecer holocaustos al Dios vivo. Y en Esdras, acompáñenme a Esdras, hermanos. En Esdras, capítulo 4, se nos muestra este panorama. Esdras, capítulo 4, versículos del 1 al 4. Dice así: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Hadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Así se viste Satanás, hermanos, con piel de oveja, dicen, ¿verdad? ¿Qué dijeron los enemigos? Déjenos ayudar a edificar. Nosotros también vamos a ofrecer sacrificios. Pero Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a vuestro Dios, sino que nosotros solos las edificaremos a Jehová Dios de Israel,
como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra, dice, intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Fíjese, hermanos, cómo ellos llegaron a hacer una tarea, una labor, uno diría una labor noble, pero el enemigo no quería que ellos edificaran. Y los enemigos empezaron a levantarse en contra de esta obra. Como ellos no les dejaron edificar con ellos, porque lo más seguro no es que iban a edificar, sino que les iban a estorbar para que no edificaran. Entonces, cuando ellos dijeron que no querían que les ayudaran, dice que empezaron a intimidar al pueblo. Y lo intimidaron a tal punto, hermanos, que el versículo 24 nos dice, entonces, ¿qué pasó? Cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. La obra cesó, hermanos, a causa de la oposición. Hoy en la mañana en la escuela dominical hablábamos del carácter. Y hablábamos, hermanos, de que el carácter se forja en la adversidad. El carácter se forja en las situaciones difíciles. Y cuando el pueblo, hermanos, ellos se vieron intimidados, se vieron en oposición, ¿qué dijo el pueblo? Paramos la obra. Y eso nos habla, hermanos, de un carácter débil. Ellos no pudieron soportar la prueba y decidieron hacer y complacer a sus enemigos. Decidieron no seguir edificando el altar, no seguir construyendo el templo, para que no les dijeran nada, para que no hubiera problemas. Esa era la voluntad de Dios. Que ellos detuvieran el trabajo, que ellos detuvieran la construcción del templo. Esa no era la voluntad de Dios. Y cuando nosotros, hermanos, en nuestra vida cristiana nos vemos en oposición, nos vemos en prueba, nos vemos en dificultades, el enemigo quiere que hagamos lo mismo que el pueblo de Israel. Que digamos, ay, pues ya no voy a buscar. Ay, pues ya no voy a orar. Ay, no, ¿para qué sigo leyendo la Biblia si cada vez que leo me vienen situaciones más difíciles? Ya no voy a asistir a la iglesia. Eso es lo que Satanás quiere. Cuando nosotros hacemos eso, Satanás dice, yes, lo hice, lo logré. Pero cuando nosotros, hermanos, al contrario, decimos, no, yo voy a seguir buscando, yo voy a seguir perseverando, yo voy a seguir adelante, aún en medio de las pruebas y luchas, porque sé que el que está conmigo es mayor y es más fuerte. Y entonces, hermanos, el pueblo cesó la obra. A causa de la oposición, el pueblo empezó a dejar la obra porque se desanimaron. ¿Y saben qué pasó? Y cada quien se ocupó de sus propias necesidades. Dijeron, bueno, ya estamos aquí, voy a construir mi casa, la voy a arreglar, la voy a adornar, voy a trabajar para mí. ¿Y saben qué pasó? Ahí no hubo oposición. Nadie se levantó para decirles, no construyas tu casa. Nadie se levantó para decirles, ¿sabes qué? No prosperes. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Verdad? Nadie se levantó para decirles, del Señor, para que se ocuparan en sus propios asuntos. El templo representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Representaba esa relación especial que Dios tenía con ellos. Era un símbolo de la presencia de Dios. Y al construirlo, ellos estaban dando testimonio al mundo que Dios seguía siendo fiel. Sin embargo, al sacar de sus prioridades la construcción del templo, con ello el pueblo estaba mostrando falta de interés. La falta de interés que ellos tenían de buscar a Dios de manera sincera. La falta de interés que ellos tenían de buscar a Dios, hermanos. Porque era cómodo estar así.
quiero y lo... ¿En qué, hermanos? Es cierto, cuando hay oposición, hermanos, cuando hay prueba, vienen las situaciones a nuestra vida que nos simbran, pero no es excusa para dejar de buscar a Dios. Porque entonces, ¿con qué cara nos presentaremos ante Dios? Y veremos y veamos a Pablo, ¿verdad? Que fue latigado, que sufrió naufragio, que fue decapitado. Entonces yo no puedo decirle al Señor, Señor, yo tenía mucha disposición de buscarte, pero la prueba era muy difícil. Y el Señor me va a señalar a Pablo, ¿verdad? Ay, Señor, es que la prueba era demasiado profunda, sentí que me ahogaba, y el Señor me va a señalar al profeta Jeremías y me va a decir, él era humano como tú, pasó dificultades como tú, y él sí pudo sobresalir. La prueba, hermanos, nunca va a ser una excusa para no buscar a Dios, por muy difícil que ésta sea. Por muy, hermanos, difícil que yo la sienta, nunca va a ser una excusa para que yo deje de buscar a Dios. Y es aquí donde el profeta Ageo aparece diciéndoles en el versículo 2, capítulo 1. Volvamos a Ageo. En el versículo 2, capítulo 1, el profeta Ageo les dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Ellos decían, aún no es tiempo de construir, todavía hay oposición, todavía están los enemigos, aún no es tiempo, sigamos viviendo como está ahora. Y entonces el Señor los confronta y les dice, ¿hasta cuándo va a ser el tiempo? ¿Hasta cuándo va a ser el tiempo de volver a mí? ¿Hasta cuándo va a ser el tiempo de ocuparse de mis asuntos? El Señor les estaba reprochando, no del hecho de que se ocuparan de sus necesidades, porque el mismo Pablo nos dice, el que no trabaja, que no coma. No del hecho que ellos trabajaran para ocuparse de sus necesidades, sino que era de lo único que se ocupaban. No había para más, no había tiempo para otra cosa. Su relación con Dios estaba totalmente de lado. El pueblo había caído en una comodidad. Ellos estaban a gusto así, ¿verdad? Yendo del trabajo a su casa, de su casa al trabajo, disfrutando de la familia, arreglando su hogar, arreglando sus casas, y estaban totalmente lejos de una relación con Dios. Con esta actitud, hermanos, ellos le estaban diciendo a Dios, no te necesitamos. Fíjese qué fuerte. No te necesitamos. Y eso no significa que ellos no creyeran en Dios, porque ellos creían en Dios. Ellos creían en Dios porque habían visto su poder y habían visto sus palabras cumplirse, pero con esa actitud, hermanos, de no ocuparse de los asuntos de Dios, ellos le estaban diciendo, ¿sabes qué, Dios? No necesitamos de ti. Para trabajar, para cosechar, para sembrar, para ocuparnos de nuestras necesidades, no te necesitamos. De hecho, lo hacemos muy bien sin ti. De hecho, lo hacemos muy bien, aunque no te estemos buscando como deberíamos. Con esta actitud, hermanos, ellos le estaban diciendo a Dios que no era la prioridad en sus vidas. Que era parte de la lista, ¿verdad? Pero no era la prioridad. Era una parte de su agenda. Era una parte, ¿verdad?, de su agenda ajetreada, pero no era la prioridad en sus vidas. Ellos le estaban diciendo, nosotros podemos solos, nosotros podemos hacer todo esto sin tu ayuda, Señor. Pero el Señor les recuerda en el versículo 9 que no es así. Que estaban cayendo en el engaño, que estaban cayendo en la mentira. Y en el versículo 9 les dice, ¿seguro que lo puedes hacer solo?
¿Seguro que puedes hacerlo sin mí? Y el Señor les dice, porque buscas mucho y hallas poco. Y encerráis en casa y yo, dice, lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé a la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. El Señor les dice, ¿seguro que estás bien solo? Medita sobre lo que estás haciendo. Trabajas mucho y cosechas poco. Dices, aquí lo tengo todo asegurado, yo lo voy a soplar y todo va a desaparecer en un momento. El pueblo no entendía, hermanos, no entendía que no es por lo tanto que ellos puedan trabajar. No es, hermanos, por el esfuerzo que pongan en algo. No es, hermanos, por la disciplina que tengan al ahorrar. Porque todo eso, hermanos, se acaba en un momento. Hay gente que dice, todo lo que tengo yo lo logré con mis propias fuerzas. Dios aquí no tiene nada que ver. Ah, sí es cierto, dijera el Señor. Si el Señor te quita la salud, a ver con qué fuerzas vas a ir a trabajar. Si el Señor te da una enfermedad, ¿con qué ánimo te vas a levantar a trabajar? Si el Señor quiere quitarte todo, así, hermanos, nos los quita. No es, hermanos, por nuestras fuerzas, por nuestras capacidades, por nuestras habilidades, por, ay, que soy muy solicitado. No, hermanos, nos engañamos a nosotros mismos. Cuando es Dios abriendo puertas, Él las abre, y cuando Dios las cierra, hermanos, no hay quien las pueda abrir, ni la mejor palanca, ni la mejor posición, nada nos puede abrir puertas cuando el Señor decide cerrarlas. El pueblo decía, yo trabajo mucho, pero cosecho poco, porque ellos no tenían poder sobre la tierra para hacer crecer el fruto. Ellos no tenían control sobre la naturaleza para hacer llover sobre sus campos. Es como decir, gano bien, pero mi salario no me alcanza. Estudio mucho, pero no logro alcanzar el 10. Y es que el pueblo no entendía, hermanos, que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Eso nos lo dice Proverbios 10:22. El pueblo se había olvidado, hermanos, a quién debe tener en primer lugar en su vida. Que no depende de tanto, que tanto yo trabajo, que no depende de cuánto esfuerzo pongo, hermanos. Si la bendición no está conmigo, si la bendición de Jehová no está conmigo, todo mi esfuerzo, hermanos, es en vano. Todo mi esfuerzo, hermanos, no sirve de nada. Debo de tener mis prioridades en el orden correcto. En el capítulo 2, versículo 17 de Ageo, el Señor les dice, os herí con viento solano, con tinzoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. El pueblo no se daba cuenta, hermanos, que no podían hacer las cosas solo, que no podían seguir de esa manera, buscando su propio bienestar, trabajando solo para ellos. Y entonces el Señor, hermanos, destruyó aquello en lo que confiaba. Fíjese, hermanos, el Señor tuvo que destruir aquello en lo que ellos tenían su confianza, en lo que ellos tenían su esperanza. Destruyó sus casas, sus posesiones, sus trabajos. La tierra se volvió árida para que el pueblo pudiera voltear y mirar que su esperanza solo estaba en Dios. Que su esperanza solo estaba en Jehová de los ejércitos. A veces, hermanos, y no que sea malo poner esfuerzo en las cosas, poner dedicación, pero cuando esa dedicación y ese esfuerzo me roba mi relación con Dios, yo tengo que meditar. Yo tengo que meditar que estoy dispuesto a sacrificar. Hay cosas buenas que Dios nos da,
que permitimos que se vuelvan maldición. Hay cosas buenas que Dios nos da que permitimos que nos robe la bendición de Dios. Y esto le pasa mucho a los varones. Los varones les gusta el trabajo, les gusta trabajar. Ellos sienten también la carga, ¿verdad? El proveer a la familia. Pero ¿saben qué, hermanos? También tenemos que aprender a descansar en la obra de Dios para nuestra vida, en su provisión. Una vez en una iglesia que estábamos pastoreando, yo le decía a una hermana, ¿por qué no ha venido a la iglesia? Hay que buscar de Dios. Y ella me dijo, hermana, si no trabajo, no como, así me dijo ella. Y le digo, hermana, sí es cierto, pero hay que buscar de Dios, hay que poner a Dios en primer lugar. Hermana, si no trabajo, no como. Y cuando ella me dijo esta respuesta, yo le dije, hermana, no diga sí, porque yo estoy segura que hay días que usted no ha trabajado y ha comido. Porque hay días que uno no trabaja, no porque no quiere, no hay trabajo. Y aun cuando no hay trabajo, Dios no nos deja sin comer. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a confiar en el Dios que nos provee, en el Dios que nos da. ¿Qué padre deja sin comer a sus hijos por gusto? A ver, díganme. ¿Somos más buenos que nuestro Dios? Él no nos va a dejar sin provisión. El Señor, hermanos, quería que el pueblo reaccionara, que entendiera que no podía seguir dejando su relación con Dios de lado, sino que tenía que poner su prioridad en orden. Porque cuando Él bendice, hermanos, ni la plaga, ni el moho, ni el granizo pueden tocar aquello por lo que tanto hemos trabajado, aquello en lo que hemos puesto nuestro esfuerzo. Cuando nosotros tenemos nuestras prioridades en orden, hermanos, no hay quien pueda venir a robar nuestra bendición. Y hay un testimonio, hermanos, que yo escuché una vez de un pastor. Con una panadería. Empezó con una panadería y de ahí tuvo sucursales y el Señor lo había bendecido. Le dijo, ve y escóndete, porque te están buscando para secuestrarte. Cambia tu rutina, ve, haz algo para que no te encuentren porque te quieren secuestrar. Y este varón testificaba y él decía, cuando me dijeron eso, yo fui y oré. Y le dije al Señor, Señor, todo esto que yo tengo, tú me lo has dado. Si a ti te place quitármelo, ahí está, es tuyo. Y él, hermano, siguió con su vida normal. A los pocos días llegó la noticia de que un grupo de secuestradores cayó a manos de la policía. ¿En quién estamos confiando, hermanos? ¿En quién tenemos nuestra confianza? ¿De qué estoy dependiendo? ¿De qué está dependiendo mi fe, mi estabilidad, mi seguridad? Hermanos, somos humanos, pero la realidad es que a veces tendemos a poner nuestra esperanza en cosas que no nos pueden sostener. En un trabajo, en un dinero, en una persona que me va a echar la mano. A veces tendemos a confiar en cosas que al igual que nosotros son falibles, que al igual que nosotros se pueden equivocar, pueden fallar, se nos puede destruir, se nos puede quemar. Debemos, hermanos, aprender a poner nuestra confianza en Dios porque Él no falla, Él no se equivoca. Él nunca se queda corto, hermano. Su brazo de poder sigue actuando y sigue trabajando a favor de su pueblo. Por eso el Señor le llama la atención al pueblo y le dice que nada de nada sirve esforzarse tanto y trabajar tanto si la bendición del Señor no está con ellos. Si la bendición de Dios no está con nosotros, hermanos, todo, absolutamente todo, es en vano. Dice su palabra que es como agarrar el dinero
y echártelo en el bolsillo, pero tu bolsillo está roto. Te lo echas, ¿verdad? Confiando. Caminas, sigues caminando, al rato lo buscas y desapareció. No está. No está. Y el Salmo 127, versículo 1, hermanos, nos recuerda esto. Lo voy a leer en la versión NTV. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto, desde temprano en la mañana hasta la tarde en la noche, y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Vea, hermano, Dios es el que da el descanso. Dios es el que da paz en medio de la prueba. Dios es el que provee en medio de la tribulación. Dios nunca nos va a dejar solos. Y cuando nosotros enfrentamos la prueba, hermanos, o las circunstancias difíciles, pero seguimos creyendo en Dios, hermanos, podemos conocerle. Podemos seguir dando pasos de fe, creyendo en su bondad, creyendo en su provisión, creyendo en su cuidado. De nada sirve, hermanos, poner demasiado esfuerzo en cosas que no traen provecho a nuestro espíritu, que no traen provecho a nuestra alma, si la bendición de Dios no está con nosotros. Y el Señor, hermanos, es lo que nosotros quiere que reflexionemos. En el versículo del 1, capítulo 1, versículos del 7 al 8 que leíamos al principio, el Señor les dice: meditad sobre vuestros caminos. Meditad. Mediten sobre sus caminos, mediten sobre cómo están viviendo. Y el Señor les dice, ¿verdad? Suban al monte y traigan madera y reedifiquen la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor. El Señor les está diciendo, empiecen a poner en orden sus prioridades. Empiecen a trabajar en mi obra, empiecen a servirme y van a ver mi bendición sobre ustedes. En otras palabras, hermanos, lo que nos dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. A veces nos saltamos a la segunda parte. Señor, tú dijiste que todas las cosas nos iban a venir por añadidura. Ah, sí, nos dice el Señor, sí, es cierto. Pero tienes que cumplir con el primer requisito. Buscad primeramente, no en segundo lugar, no en tercer lugar, no en último lugar. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pon en primer lugar a mí. Ponme en primer lugar a mí, te está diciendo el Señor. Búscame, búscame y vas a ver mi poder obrando, mi poder actuando. Y este capítulo, hermanos, este versículo viene al final de un montón de instrucciones que el Señor Jesús le da al pueblo también sobre el afán y la ansiedad. Vivimos afanados y ansiosos, no dormimos bien, no descansamos porque estamos preocupados. ¿Por qué vamos a vestir? ¿Por qué vamos a comer? ¿Por qué vamos a hacer? Y el Señor les dice, no tienes que vivir afanado ni preocupado. Búscame, búscame y yo te voy a dar lo que te hace falta. Búscame y yo te voy a dar lo que necesitas. Y cuando nosotros, hermanos, empezamos a poner nuestras prioridades en orden, podemos ver a Dios actuando. Antes yo vivía muy afanada, hermanos. Yo se los he compartido, ¿verdad? Vivía muy afanada. Porque si no nos alcanza y porque si no nos da y cómo le vamos a hacer. Y yo me presionaba y el Señor trató conmigo. Y desde el momento en que yo le dije, Señor, tú te haces cargo, hermano, vivo más tranquila. Y el Señor se ha hecho cargo. El Señor ha suplido nuestras necesidades, aún, hermanos, hasta nuestros deseos y anhelos. ¿Qué hay que el Señor no nos pueda dar? En orden. Y cuando veamos la cartera vacía, decirle, Señor, hoy tú invitas.
Hoy tú te haces cargo, porque hermanos, nuestro Dios sigue siendo fiel. Y si Él lo ha prometido, Él lo va a cumplir. Si Él lo ha prometido, es porque Él va a cumplir su palabra. Él dice que Él es fiel. Él no es como nosotros, hermanos. Nosotros a veces podemos dar la palabra y quedar mal. Pero cuando Él da su palabra, hermanos, Él cumple y Él provee. Pónganse de pie. El Señor termina su llamado al pueblo de Israel con una promesa, hermanos. En el versículo 19 del capítulo 2. Y Él les dice al pueblo de Israel: ¿no está aún la simiente, es decir, la semilla, en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. El pueblo recapacitó, se arrepintió y comenzó la obra. Y el Señor les está diciendo a ellos: aún no estás sembrando, aún ni siquiera has limpiado la tierra para sembrar, pero yo quiero que veas que a partir de este momento te voy a empezar a bendecir, para que te des cuenta que no es por lo mucho que trabajas, que no es por todo lo que inviertes o el esfuerzo que pones, sino cuanto te has dispuesto a honrar mi nombre. Yo voy a empezar a bendecirte. Yo voy a empezar a darte lluvia a su tiempo. Yo voy a empezar a dar bendición. Yo voy a hacer que la vid crezca. Yo voy a hacer que el higo dé fruto. Yo voy a hacer que florezca la vid. Yo voy a hacer tu provisión. Hermanos, ¿a quién tenemos como prioridad? Sé sincero con Dios. Él conoce tu corazón. ¿A quién ha puesto en prioridad? ¿Qué le ha quitado el lugar a Dios? ¿Qué te roba el sueño? ¿Qué te preocupa por las noches al dormir? Y el Señor hoy te dice: buscadme, búscame, y yo te voy a bendecir. Ponme en primer lugar y yo te voy a bendecir. Yo quiero esa bendición, hermanos. Yo quiero esa bendición. Esa bendición que trae riqueza y que no trae tristeza con ella. Esa bendición, hermanos, que viene de estar en la presencia de Dios y de rendir nuestra vida a Él. Y de decirle: Señor, yo te voy a servir. Yo voy a dedicar tiempo para ti, para tu casa, para tu obra. Y de lo demás, tú te has de ocupar. Oremos al Señor, hermanos. Este lugar está abierto. El altar está abierto, hermanos. El altar es un lugar donde nos comprometemos con Dios, donde hacemos